Gracias, nos vamos a la comunicación vía Meet porque está del otro lado el defensor de Brenda Agüero, el doctor Gustavo Nievas, quien ha presentado el día de ayer el pedido de nulidad del juicio neonatal, la causa que dejó como condenada a Brenda Agüero a cadena perpetua. ¿Cómo le va, Gustavo? Buen día. Buen día, Mariano, buen día, Luli, Lucas, todos. Medio que los vamos a despertar con una noticia que a tu calificada audiencia la va a hacer pensar, porque es necesario entender bien esto, Sí, porque se tira en los medios que esto es una manotazo de abogado a la defensa, y no, no, de ninguna manera. no. Lo que estamos defendiendo es lo que defenderíamos con cualquier persona y que nos gustaría que si nosotros estuviéramos del otro lado, Ujú, nos defiendan. sin dudas. Bueno, ¿qué pasó ayer? Ayer presentamos un incidente, sí, es como un recurso, un incidente de anulación del juicio, Sí. porque entendemos, en términos generales, ¿no? Que Se ha nos, habido se nos está cortando la calidad de la actos que internet. deberían cumplir cierta formalidad, que no se han cumplido y por lo tanto se han vulnerado Ujú, garantías constitucionales. bien. ¿Puede ser? Sí, ahora lo Yo lo escucho. escucho y lo veo. Bien, perfecto, porque se nos entrecortó lo primero que nos ha dicho, doctor. Se ha presentado, eh, Decía que ayer sí, presentamos un incidente de anulación del juicio de Brenda Auer y bueno, de todo el juicio, ujú, toda vez que se detectó que se habían vulnerado garantías de tipo constitucional, que al vulnerarse, al no respetarse y siendo muy sensibles los tratados internacionales que nuestro país tiene firmado, eso es algo que se tiene que respetar y de no no, se nos está cortando el internet. respetarse implica la anulación del juicio. Doctor, Eh, vamos a hacer una cosa. hay Le pido disculpas. Vamos a hacer una cosa, doctor. La hagamos telefónica a la entrevista con el doctor Gustavo Nievas. Pedirle al doctor, llamémoslo nos comuniquemos vía telefónica, cosa que salga claro lo que está diciendo, porque se está cortando muchísimo, está fallando el internet de alguno de los dos puntos. Hablamos de la causa neonatal. Estamos en comunicación con el abogado de Brenda Agüero, el doctor Gustavo Nievas. Ayer presentó el pedido de nulidad del juicio en donde resultó condenada Brenda Agüero, y algunos funcionarios públicos también resultaron condenados en el marco del juicio de la muerte por 5 bebés nacidos en el neonatal y también 8 niños que corrieron riesgo, ¿no? El intento de asesinato de otros 8 niños. Eso fue el juicio del neonatal. La defensa de Brenda Agüero, en un marco fáctico, motiva la petición en diferentes puntos que ha expuesto. Está en comunicación el doctor Gustavo Nievas. Doctor, ¿ahora me escucha bien? Sí, sí, perfectamente. ¿Ustedes? Ahora sí, perfecto. Bien. Bueno, Arranquemos de cero, doctor. Se presentó ayer el pedido de nulidad. ayer presentamos un pedido de anulación del juicio, de todo el juicio, más allá que seamos defensores de Brenda Agüero, porque la vulneración que se detectó afecta todo y afecta la integridad del juicio. Hay un principio general, digo, quiero explicarlo bien para que se entienda, hay un principio general constitucional y convencional. eh, Cuando digo convencional, hablo de todos los tratados internacionales que tiene firmado nuestro país, que tiene la obligación de respetar. Ujú, Ya la Argentina tiene como 4 sanciones, 3 de esas son gracias al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba. Eh, el debido proceso significa que hay un sistema de garantías que se basa en la igualdad ante la ley, en el derecho de defensa y en la imparcialidad de los jueces. ujú. La imparcialidad de los jueces es un dato muy importante, que quien te vaya a juzgar no tenga ningún sesgo, ninguna intención, ningún prejuicio previo al inicio del juicio. Los jueces técnicos, bueno, se supone que lo tienen adjudicado de fábrica, pero aún así hay un proceso de inhibición, es decir, el propio juez que se retira de una causa por alguna cuestión, que lo ponga en una situación de subjetividad, y hay otro recurso que se llama recusación, que es cuando uno dice, tal juez no quiero que esté por tal y tal cosa. En este caso, como son jurados populares, digamos, esa ecuanimidad es una cosa que uno trata de probar. En una audiencia que se llevó a cabo en diciembre del 2024, que se llama Audiencia de Selección de Jurados.
En realidad, aunque la palabra dice selección de jurados, en realidad uno no va a seleccionar un jurado ideal, sino que va a deseleccionar a aquel ciudadano Ujú. que es candidato y que tiene un sesgo que generalmente lo oculta y que uno a través de pliegos de preguntas y de interrogatorios establece que esa persona está en situación de subjetividad. Bien, esto Hay, se llevó una audiencia de selección de jurados, que es una sola audiencia que se llevó. En realidad tendría que ser varias audiencias, sobre Sí. todo en un juicio tan importante. La Cámara el año pasado dispuso que sea una sola audiencia, nosotros Ujú. pedimos que sean más, era muy necesario que esto sea muy delicado y muy meticuloso. En ese momento se presentaron 90 personas, se retiraron 30 porque la Cámara decidió que esa gente no estaba en condiciones, porque ya sea por cuestiones laborales Ujú. que demás. Y cuando entramos a la sala de audiencia se repartió un pliego de preguntas de 15 preguntas para cada uno, de 60 de 15 preguntas, Sí. y después que la contestaron, estando ellos al frente nuestro, nos pasaron la lista a los abogados. Estamos hablando de la necesidad de seleccionar y detectar 900 preguntas en 15 minutos. Ujú. Nos quejamos por eso, no nos dejaron copia, pero lo mismo. Bueno, ¿qué sucede? Se hace el juicio, se Ujú. seleccionan 20 personas, 8 titulares, 12 suplentes, se lleva adelante el juicio. Durante el juicio nosotros observábamos que había una de los jurados que lloraba todo el tiempo cada vez que una madre hablaba, cada vez que salía el tema de un bebé, ella lloraba y lloraba. Bueno, llamaba la atención, pero bueno, no teníamos ninguna información para cuestionar eso, porque aparte no nos parecía mal, por supuesto. Ujú. Termina el juicio, el 18 se la condena a Brenda, el 23 de julio se dan los fundamentos, el 18 de junio, y el 23 de julio se dan los fundamentos, y el 27 aparece en el diario Perfil, Ujú. una de las jurados, diciendo, blanqueando dos o tres situaciones que había ocultado en el pliego de preguntas, y por lo tanto, si nosotros lo hubiéramos sabido, y no lo supimos porque lo ocultó, la hubiéramos impugnado. Cuenta ella en ese periódico que ella en realidad en los meses de mayo y junio del año 2022, estamos hablando de la época en que sucedieron los hechos, ella está embarazada y iba al neonatal. Que se atendía ahí, se enteró de que había algunos problemas, que había una investigación en marcha, o que se corría la bolilla, que había un sumario interno en marcha, que había bebés que habían muerto de manera inexplicable, y ella se retira el neonatal, dice ella, porque le da miedo, Ujú. y termina teniendo su bebé en otro lugar. Mm. Después dice que a una de las imputadas, la enfermera Arisa, la conoció, recién la reconoció en el juicio, porque había sido o era profesora de ella, de un staff de profesor, de una capacitación que hacía ella, porque ella estaba estudiando enfermería. Claro. Cuando nosotros nos damos con esto, vamos a la Cámara, no reteníamos la información, pero sí reteníamos cuáles eran nuestros criterios, decíamos nosotros, si esto es así, no se nos tiene que haber escapado. No se nos escapó. Cuando fuimos a la Cámara y la Cámara nos dio el pliego, nos damos con que esta señora, esta jurado, lo que había hecho en realidad era, que, pretendiendo querer quedarse y no descubierta de su subjetividad, decidió quedarse mintiendo. Ocultó que había sido paciente del neonatal, ocultó, o mejor dicho, mintió diciendo que se había enterado por las redes. Para que se enteren por las redes tendría que haber sucedido en agosto, que es Ujú. cuando saltó a la luz, y ella dejó de ir en junio, razón por la cual se enteró en el neonatal. Bien. De esto dice que le dio mucho miedo, y bueno, se retiró y no volvió. Cuando ella llegó al momento del juicio, dice que ahí le reconoció a Arisa, Ujú. pero creyó que eso no iba a afectar nada. Pero al final del juicio la condenó a la enfermera asesina, según la versión de las madres, y la absolvió a su profesora. Entonces, esto nosotros entendemos que esta mujer, como muchos otros, quiero aclararlo, porque Mm. esto tiene que ver con la buena fe, había candidatos a jurados allá en diciembre del 2024 que decían, no, yo lo conozco al doctor Cardoso, un día me atendió, otro decía, Claro. no, yo tengo un bebé en mi casa, no voy a poder, ella tenía un bebé en su casa, tengo un bebé en mi casa, no voy a poder manejarlo, me voy a retirar. Esa es la gente de acto de buena fe, ella no, ella por el Ujú. contrario se ocultó y se puso a operar dentro con su visión dentro del jurado, ¿no es cierto? Nosotros Ujú. no estamos impugnando el voto de ella, nosotros estamos impugnando el juicio, Ujú. porque se tiene que entender que al ser un jurado popular con Sí. deliberaciones separadas de los jueces y Sí. separado de los secretarios,
no sabemos cuál es el nivel de influencia que ella ha ejercido sobre el resto del jurado. Bien. Entonces, nosotros hemos planteado la nulidad del juicio porque se ha vulnerado una garantía constitucional de la ecuanimidad de los funcionarios, de los jurados, del juez, el que va a tomar decisión no tiene que tener ningún sesgo, y entonces pretendemos que la Cámara haga lo que tiene que hacer, porque las pruebas son absolutamente irrefutables, está todo contenido en el periódico y en el acta. Y bueno, ¿qué puede pasar ahora? ¿Qué tiempo tiene la justicia para responder esto, la Cámara? Claro, la Cámara tiene que responder a esto. Nosotros lo podríamos haber planteado verbalmente, yo las cosas las planteo por escrito, porque me lo tiene que contestar por escrito. Sí. La Constitución dice que toda resolución judicial tiene que tener fundamento legal y lógico, y yo espero que la Cámara, con un fundamento legal y lógico, me diga que sí, que efectivamente esto ha sido una vulneración de la ecuanimidad y que el juicio se va a anular. ¿Qué sucedería en ese caso? Sí. La Cámara tendría que apartarse del juicio, enviarlo al Superior Tribunal para que el Superior Tribunal redistribuya la causa, que vaya a otra Cámara y que otra Cámara se haga cargo de este juicio, que es un juicio muy complicado y que hecho de segunda mano sería más complicado aún, porque tendrían que desfilar toda la prueba de nuevo. O sea que vuelve a foja cero toda la situación. Claro. Se elegiría de vuelta el jurado popular. Claro, lo que usted solicita que suceda es que el Superior Tribunal de Justicia analice esta situación. Lo que digo que el Superior Tribunal de Justicia, ante la decisión de la Cámara, mande a juicio, no, hasta ahí el Superior Tribunal no intervendría. La mande a la Secretaría Penal del Superior Tribunal, se redistribuye y vaya a otra Cámara. A ver, eso es lo que debería pasar. Sí, le pregunto lo siguiente, ¿quién decide la nulidad del juicio? ¿La séptima Cámara del crimen lo define? Sí. O sea, ellos la mismos... Cámara Séptima tiene que decidir ahora en una opinión, ¿no? Claro, no es definitivo. Bien, la séptima Porque Cámara lo tiene que ella que decida yo lo puedo casar. Está bien, exactamente. Usted puede presentar también otro pedido más. Le hago una pregunta. La séptima Cámara del crimen es la que tiene que decir, nos equivocamos, volvemos a cero. Exactamente. No hicimos las cosas como teníamos que hacer, no garantizamos la ecuanimidad, se nos filtró este topo, hicimos las cosas apresuradamente. Tenían razón los defensores cuando decían, ¿se acuerda del juicio de O.J. Simpson? El famoso juicio de O.J. Simpson. Sí. Era un hecho de doble homicidio y un imputado. Y en Estados Unidos, en esa causa, Los Ángeles contra O.J. Simpson tuvieron 60 días seleccionando jurados. Claro. 60 jornadas de selección de jurados, porque el jurado es el que decide. Entonces, en ese momento había cuestiones de género, cuestiones raciales, razones políticas, había un montón de cosas, y había que formar un jurado lo más ecuánime posible. Bien. Bueno, acá tendría que haber sucedido lo mismo. Nosotros lo planteamos y no nos dieron. Pero le hago una pregunta. Sí, dígame. Sí. Dígame. No, si esta Cámara hace lo que tiene que hacer y seguía conforme a la prueba y no conforme a otras motivaciones, tiene que mandar al a la Sala Penal Superior Tribunal, redistribuirse la causa, seguir a otra Cámara y empezar de nuevo. Bien. Eso implicaría que el 13 de agosto, cuando se van a cumplir 3 años de la detención de Brenda Agüero sea dejada en libertad. Bien. Y después, con Brenda Agüero en libertad, se hará el juicio cuando se tenga que hacer. Bien, o sea que de ser nulo el juicio, además, Brenda Agüero el 13 de agosto debería quedar en libertad porque no puede estar más de 3 años detenida esperando un juicio. Exactamente, sin condena. Conforme a derecho. Conforme a derecho y en base a las normas vigentes. Bien. Ahora bien, si la Cámara dice que no, y empezamos con el que no era tan así, que no, porque el moño estaba para la derecha y no para la izquierda, y saca una resolución no conforme a derecho, nosotros vamos a hacer una casación y nos vamos a ir al Superior Tribunal la semana que viene ya o la otra, apenas ellos resuelvan, en una doble casación. Una casación que está a punto de presentarse en base a lo que nosotros consideramos que son fundamentos ficticios para condenar a Brenda en la resolución central que se leyó el 23 de julio y por la cual se la condenó el 18 de junio, vamos en casación por eso, y otra vamos en casación por la resolución que tome la Cámara diciendo que está todo bien y que no hay problema, que un jurado que vulneró y mintió no de ninguna manera va a influir en el caso. Y vuelvo a insistir. Sí, dele. No estoy impugnando el voto de una jurado, estoy diciendo que esa jurada incluida en el ámbito donde estaban solos,
puede haber influido sobre el resto del jurado. Y eso pone exactamente en debate y en análisis la veracidad del resto de los votos. Entiendo eso. Ahora le hago una pregunta, porque la semana pasada hablamos con Mateo Olman aquí en entrevista, y escuche porque dura poquitos segundos esta declaración de Mateo Olman que hizo aquí en la 103.9. ¿Lo escuchamos, Fede? De los funcionarios, porque si crees que Brenda es inocente, los funcionarios también lo serían. ¿Se explicó esa situación? ¿Se te explicó, digamos, que votar por una absolución era absolver también a los funcionarios? No, nos enteramos en ese momento. Quizás nos lo dijeron antes y yo no lo había entendido, pero en el momento fue como, bueno, listo, está bien, no votamos, porque también entiendo la lógica, ¿no? Es como que los funcionarios estaban acusados de encubrir y de omitir cuestiones presentadas que se desprenden por Brenda. Entonces, al yo considerar que Brenda no es culpable, claramente... Doctor, le hago una pregunta. Mateo Olman, según él declara aquí en entrevista, a él le explicaron la lógica, porque él consideró que Brenda Agüero era inocente. De hecho, así votó él en este juicio como jurado popular. Mateo Olman, de 28 años. Él dice que le explicaron que si votaba por la inocencia de Brenda Agüero, tenía que automáticamente votar por la inocencia de los funcionarios públicos que estaban señalados por encubrimiento, por falsedad ideológica, todo lo que estaban imputados el ex ministro de Salud, Diego Cardoso, Ariza, bueno, todos los que estaban allí en el banquillo de los acusados. Esta explicación para aplicar una lógica que a su vez no es correcta, porque Mateo Olman podría haber votado por la inocencia de Brenda Agüero y podría haber votado uno por uno a los funcionarios como él quisiera o como él hubiese entendido la prueba y los fundamentos de la defensa o de las distintas partes. ¿Por qué? ¿Quién le explica a Mateo Olman que no puede votar por la inocencia de Brenda Agüero y por la culpabilidad de los funcionarios? ¿Hubo manipulación ahí? ¿No se considera una manipulación a este jurado popular y a otros, según lo que él expresó en entrevista? Sin lugar a dudas que ha habido una manipulación. Nosotros ese caso lo tenemos bajo estudio, estamos viendo todos los videos de la declaración de este joven, por cierto, muy valiente y muy inteligente, porque él desde el sentido común dice, opa, ¿cómo puede ser que yo no pueda hacer esto? ¿Y qué sucede? Estamos hablando de hechos que se debían decidir en junio del 2025 en base a hechos que habían ocurrido en junio del 2022, 3 años después. Yo 3 años después puedo considerar, con todo el juicio ya transcurrido, puedo considerar, por ejemplo, que la muerte de tal bebé no se debió a ningún accional de Brenda, sino que se debió a un problema cardíaco. Puedo considerar que el cuarto bebé no murió de ninguna accional de Brenda, y cuando hablo de accional de Brenda hablo concretamente de lo que es el imputado de inyectarle directamente potasio o insulina con fines homicidas. Puedo entender que Brenda no tenía nada que ver y puedo poner 4 o 5 hipótesis diferentes, agruparle y decir, bueno, Brenda Agüero, aunque esto suene a criminalidad, Brenda Agüero no lo cometió porque el testigo tal, etcétera, etcétera. Bien. Y no significa eso, conclusión sacada en junio del 2025, que yo no considere que en junio del 2022 los funcionarios, con la información que tenían, no habiendo ocurrido el juicio, con la información que tenían la obligación de denunciar y no lo hicieron por razones que sean. Entonces, esto es claramente una manipulación, porque fíjese usted, que se necesita para... ¿Usted considera que Mateo Olman fue manipulado y que el jurado... Sin duda, no tengo ninguna duda. ¿Quién explicaba esto? ¿Quién es el que explicaba? No lo sé, porque nosotros no tuvimos en el lugar. Claro. En principio, alguno de los 3 jueces o los 3 jueces juntos, pero fíjese usted el tema. ¿Qué se necesitaba para lograr o para llegar a la conclusión que Brenda Agüero era inocente o que digo que Cardoso era inocente y analizar toda la prueba, llegar a la conclusión que él no tuvo nada que ver y solamente con la prueba referida a Cardoso yo lo podía absolver a Cardoso? ¿Qué necesitábamos para absolver a Brenda? Y bueno, lo mismo que de acuerdo a la prueba, pero aparte
le agregábamos un poquito más. Para poder sobreseer a Brenda era necesario todo el análisis de la prueba que usted dice, pero aparte votarlo a los funcionarios. Entonces me pregunto, ¿no habrá uno o dos jurados que creían que Brenda era inocente cuando le dijeron, pero aparte tenés que absolver a los funcionarios? Y dijo, no, yo no voy a hacer esto. Esto indica... Bueno, pero que Mateo Olman dice que sucedió esto, que él consideraba que Brenda era inocente, pero le dijeron, si vos consideras que Brenda es inocente, tenés que votar por la inocencia de los funcionarios públicos que están también en el banquillo, lo cual la pregunta es, doctor, yo entiendo los fundamentos que usted me está dando, la pregunta es correcto esto? ¿Es correcta esta explicación a Mateo Olman? Eso quiero que me responda. No, es una absoluta irregularidad. Sí. No, es una absoluta irregularidad y es una mentira. Es una mentira que eso sea de esa manera. Y fíjese usted de que Mateo Olman, bueno, dijo, está bien, yo creo en Brenda y bueno, pero no, voy a votar lo mismo porque creo. En cambio, otro puede haber dicho, no, yo no voy a votar. ¿Se entiende? Porque a la absolución de Brenda se le agregaba un requisito más. Ese es el tema. Claro, y la instrucción que se le dio es absolutamente errada. No sé si de buena o mala fe. No me interesa, es una instrucción errada por la cual se llega a una conclusión. Llego a la conclusión que los 8 votos absolutorios de Cardoso no eran 8 votos absolutorios de Cardoso, sino que ahí puede haber habido gente que creía en la inocencia de Brenda y tuvo que votarlo, como sería el caso de Olman, o puede haber al revés, gente que votó en contra de Brenda y que la terminó votando porque no estaba dispuesto a votar por la absolución de los funcionarios, ¿entiende? Claro, es una tergiversación y es una mentira. Totalmente. Pero es una causal nueva de anulación, ¿eh? Por eso le pregunto, porque en este punto, si este joven, que él considera que fue transparente el proceso, porque la entrevista él nos deja el mensaje donde su pensamiento es que fue transparente el juicio, que fue correcto, que creyó en la inocencia de Brenda Agüero, no creía en la inocencia de algunos funcionarios, pero él, lo que yo me doy cuenta, interpreto, y esto lo digo en primera persona, él interpreta que no fue manipulado. Pero cuando uno escucha la declaración de este joven, uno totalmente comprende que sí fue manipulado, porque si a él le explicaron algo que es incorrecto, que no es conforme a derecho, porque Mateo Olman podría haber votado por la inocencia de Brenda Agüero y por la culpabilidad de cualquier otro imputado en la causa. Así es. Entonces, exactamente. De cualquier manera, él no está en condiciones, digamos, de preparación jurídica y procesal para entender si hubo o no manipulación. Digamos, si hubo manipulación va a depender de lo que se investigue y no de lo que opine Olman. Claro, pero discúlpeme, sí, pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué es lo que revemos también en esta sociedad? Y lo pregunté a varias personas en los últimos días, en alguna cena, en algún café. Si vos estuvieses en el banquillo de los acusados, ¿te gustaría ese jurado popular? O sea, ¿cómo elegimos, cómo se selecciona, cuál es el nivel de preparación, de madurez jurídica, socioeconómico, sociocultural, más que lo socioeconómico, lo sociocultural, la preparación académica, para que esa gente... La influencia de los medios. Para que esas personas decidan si hay una inocencia o hay una culpabilidad. Preocupa el sistema en sí. Si a mí me va a juzgar... Mira, hay un debate muy profundo en el mundo jurídico, que es entre los juradistas y los no juradistas. Yo creo, a ver, que quede claro, yo soy un defensor del jurado popular, porque el jurado popular me expresa claramente la garantía de que se va a debatir, de que van a debatir durante horas un tema. Lo que sí necesito es que a esos jurados se le dé instrucciones precisas. En Estados Unidos, lo que se llama la litigación de las instrucciones, que es definir qué instrucciones se le va a dar al jurado, se hace una audiencia con todas las partes y se debate. Y se acuerda que estos 20 puntos se le va a aclarar. Acá no, acá es la Cámara la que decide qué le dice y no le dice. ¿Se entiende lo que le digo? Sí, tenemos un atraso y una impermeabilidad total en la justicia. O sea, yo entiendo el punto al que va usted, doctor, pero quiero que comprenda el punto al que voy yo. O sea, si yo estoy en el banquillo de los acusados y mi libertad me enfrento a una pena de cadena perpetua y voy a pretender como acusado, como enjuiciado, que ese jurado popular realmente
las capacidades, que no sé cómo expresarlo, porque queda que sí, porque me voy a no, meter pero no es una cuestión de capacidad intelectual, lo no de sé Mateo. qué quiere No que es le una cuestión diga. porque un pibe muy lúcido. No, El tema es las malas instrucciones que se le dan. Sí, bueno, lúcido no, falta una cuestión de criterio personal, porque si a mí me están diciendo no, o sea, y además un ABC básico, ¿no? Cada causa era totalmente independiente, la de Brenda era independiente de Cardoso, o sea, no es tan difícil, doctor, discúlpeme, que Mateo Olman, de 28 años, comprenda que la causa de Brenda Agüero era independiente a la acusación que tenía Diego Cardoso, entonces... en el momento que a él le dicen, está no, bien, si Mariano, pero votás por la... Sí, ya sé la influencia. Ahí está el punto, ¿no? La séptima cámara del crimen, algo está mal, algo huele como el basural de Pacerini en Córdoba, ¿qué quiere que le diga? Hay olor a coliflor acá. Por supuesto, quédate tranquilo. Han pasado un montón de cosas en la causa. Mire, una de las condiciones de las causas de los juicios por jurado es la continuidad. O sea, no se tiene que detener. Todos los días tenemos que tener audiencia porque el jurado no tiene la capacidad de los jueces para entender, para anotar todo lo demás. Entonces, tiene que y acá cuando llegó el momento, después de los alegatos, cuando estaba toda la causa a punto de caramelo para que se tome una decisión, le metieron un freezer de 15 días al juicio. Claro. Y después cuando declararon los imputados le metieron otro freezer de 15 días. Hay forma de influir para que determinados argumentos se olviden. Cuando mientras tanto esos 15 días más 15 días los medios de comunicación siguen repitiendo una sola versión. Y una cosa más con respecto al juicio de John Simpson. Sí. En el juicio de John Simpson, el jurado fue absolutamente aislado. Los metieron en un hotel, le cortaron la comunicación y no podían hablar con nadie. Bien. Una sola vez por día, en presencia de un oficial de justicia, se podían comunicar con sus familiares y no podían hablar de otra cosa que no sea de cuestiones personales. Claro. Esas cosas son cosas que tenemos que perfeccionar. Pero ahora que usted me trae el tema... Esto es tercermundista, es un mamarracho, es un es un cachivache este juicio, ¿qué quiere que le diga? Y esta forma de manejar y cualquier otro juicio donde el jurado pueda sentarse, encender el televisor y ver lo que opina un comunicador, así sea yo o cualquier otro, porque se han dicho cada barbaridad con respecto al neonatal y a la figura de los imputados. Mariano, y es terrible. En diciembre del 2024, cuando se hizo la selección de jurado, hacía 3 años que toda la sociedad cordobesa estaba siendo martillada con la inocencia, con la culpabilidad de Brenda, de la enfermera asesina. Entonces, sea como fuere, todo jurado que se sentó ahí sabía de qué se trataba. Sí, porque esto es como... lo hemos hablado en otra entrevista, esto es como lo de Nora Dalmazo. Todo lo que se dijo es un miente que algo quedara, y lo que queda es la promiscuidad de Nora Dalmazo, la promiscuidad de la familia Macarrón, y después quién te libra de eso, ¿no? De ese peso, y quién te libra en un juicio de eso. Entonces es muy complejo, y a Brenda Agüero particularmente no la libró nadie. 4 sí y 4 no. Sí. Yo lo que digo es lo siguiente. Yo soy defensor del proceso por jurado, pero creo que lo tenemos que transparentar, y creo que tenemos... la peor noticia que yo podría recibir, por supuesto estoy preparado para continuar, es caer en la cuenta que la Cámara Séptima quiere ocultar esto y que quiere que acá no pasó nada, sigamos para adelante, sería que nadie... que nadie y los querellantes se llevan la plata, terminemos con esta historia, ya tiramos una bruja a la hoguera como hacemos cada tanto y sigamos para adelante y acá no hay nada para revisar. Sería vergonzoso. Esto va más allá de la libertad de Brenda Agüero, además del peso que tiene la situación de alguien que, debiendo gozar el beneficio de la duda, debería estar en libertad, ¿verdad? Porque hablamos del beneficio de la duda, entonces debería estar en libertad conforme a derecho y en el marco de un sistema justo, de un sistema procesal y una justicia sana. Hablamos de una situación que puede exponer a una justicia provincial y dejarla en vergüenza total, porque es seguir tapando, pretender tapar el sol con una mano. Entonces es muy complejo esto, ¿no? Pone en tela de juicio todo el sistema judicial de la provincia de Córdoba. Por supuesto, y a eso le suma lo que está pasando en el Ministerio Público Fiscal, donde se están peleando entre ellos, que los presos, que esto, que aquello, verdaderamente es una vergüenza. Yo hablo con colegas de otras provincias y me dicen, loco, qué vergüenza Córdoba. Y es una vergüenza la justicia de Córdoba, más allá que hay un montón de jueces muy probos y muy sacrificados y muy... en realidad, en general, es
una vergüenza todo lo que estamos viendo. Ayer salió un informe donde decía que el 80% de los miembros de los superiores tribunales previamente fueron funcionarios del gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando cuando salga esta causa de la Cámara y se vaya al Superior Tribunal, yo me tengo que ir y hablar con Schiaretti para que me diga, che, mira, este que nombraste vos y vos ya ahora, fíjate si me pueden dar una mano, y cuando se vaya a la Corte tengo que ir a verlo a Macri para que me diga, che, estos 3 tipos que nombraste por decreto, fíjate si me pueden hacer una gamba. No debería ser así. Tendríamos que discutir derecho procesal penal y garantías constitucionales y pruebas. Doctor, para cerrar entonces, la séptima Cámara del crimen, ¿cuánto tiempo tiene para responder este pedido que formuló ayer? No tiene un plazo, pero ya les ha corrido vista a todos. Bien. A todos les ha corrido vista y todos se van a tener que pedir. Me pregunto yo, los defensores de las personas que fueron condenadas a prisión efectiva y que están gozando de la libertad de manera provisoria hasta que el Superior Tribunal se expida, que solamente le quedaba la bala de la casación, ¿van a dejar pasar esta oportunidad o van a tratar de seguir haciendo buena letra, hablando de los otros abogados defensores, claro, o van a seguir haciendo buena letra con la Cámara Séptima que los condenó? Realmente un tema para debatir porque hay muchísimas aristas pero bueno, en los próximos días se va a resolver, sí. Y seguimos atentos y nos comunicamos cualquier cosa, ¿eh? Doctor Gustavo Nievas, le agradezco esta comunicación. Le pido disculpas a la vehemencia en algún punto, si me he excedido. No, por favor, es lo que corresponde. Ojalá el pueblo cordobés estuviera viendo la situación de vulnerabilidad en que se encuentra su libertad, sus bienes, su prestigio. No sé si lo ve. Y en la semana que viene estamos presentando la segunda nulidad, la nulidad a la que hace referencia usted. Por las declaraciones de Mateo Olman. Sí, bien, por las instrucciones equivocadas, claro, que se le ha dado, o malintencionadas que se le ha dado al jurado. Doctor Gustavo Nievas, le agradezco la comunicación. Un gusto, hasta luego. Abrazo. Bueno, la palabra del doctor Gustavo Nievas, defensor de Brenda Agüero, en este pedido de nulidad del juicio neonatal que fue presentado el día de ayer. Veremos qué resuelve la séptima Cámara del Crimen, algo que no queda en la séptima Cámara del Crimen solamente, no es decisión solamente de la séptima Cámara, pero veremos. 39 de las 8, la música.